¿Qué tal, amigos? Buenos días. El día de hoy vamos a tener una plática con el doctor Rodolfo Valles de WSP, que nos ha hecho el favor de aceptar la invitación para platicar acerca de algunos temas relacionados a la industria de la construcción en esta nueva sección de la plataforma educativa del IMSIC, Líderes en Construcción. Entonces, Rodolfo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Muchas gracias, muy amable. Si me permites, voy a empezar las preguntas y vamos a empezar con un tema que estoy seguro que será de mucho interés para toda la gente, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacer es: ¿cuáles son los aprendizajes después del sismo, de la experiencia del sismo de 1985? ¿Qué le dejó a la industria? Bueno, pues si se remonta a mucho tiempo, yo empiezo tal vez con el momento en el cual yo pasaba, porque yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Civil, estaba a la mitad de la carrera, y aunque tenía muy buenos profesores, por ejemplo el maestro Enrique de Valle Calderón fue de mis profesores, y en todas sus clases nos mostraba problemas de sismos pasados, ¿no? de Nicaragua, de Alaska, etc. Pero no fue lo mismo verlos físicamente, ¿no? O sea, no es lo mismo ver las imágenes de las ruinas a verlas completas, ¿no? O sea, ver una imagen a verla completa. Entonces, yo siento que de las primeras cosas que nos ayudó fue a contextualizarlo, tal vez, ¿no? A entender, porque yo siento que toda la industria captó que tenemos un riesgo fuerte sísmico en México, y creo que al menos durante varios años, ¿verdad? Esa memoria quedó viva en muchos de nosotros, ¿verdad? Las nuevas generaciones tal vez no lo vivieron, digamos los que nacieron después del 85 tal vez no lo vieron, pero yo creo que todas esas generaciones que estábamos de alguna manera activos, no se diga los que ya estaban en la práctica profesional, a nosotros que estábamos, digamos, en la escuela, en la formación, en la parte de la formación, pero también a los niños jóvenes que pues les tocó vivir ese evento, ¿no? Entonces, yo creo que de las cosas muy importantes que se hicieron es que sí salió esta figura del director responsable de obra y estos corresponsables en seguridad estructural, un poquito en línea, es algo que tenemos que ir perfeccionando, ¿verdad? Pero sí un poquito en línea de que, creándose la conciencia de que teníamos que cuidar nuestros edificios, cómo los construíamos, o sea, debería haber un proceso de supervisión mucho más importante. Entonces se generan estas figuras que fue un primer paso, ¿verdad? Es un paso gigante. Es un paso gigante, de no tener nada, digamos, formal, a tener... Pasamos de estar en los brazos a poder caminar. Exactamente. Entonces yo creo que eso sí es un gran cambio. No hay que quedarnos en ese paso, porque ese paso pues, lo dimos hace más de 30 años. Y hay que diversificarlo más, ¿no? Porque una sola persona no puede hacer el trabajo, ¿verdad? Digamos, depende de la escala del proyecto, pero no puedes poner en la responsabilidad de una sola persona eso. Entonces, para mí ese fue un gran brinco, ¿verdad? El entender que tenemos que tener mucho cuidado con los procesos de construcción y de supervisión. Pero también yo creo que fue un gran, muy importante el que no podemos estar cambiando los usos y ampliando las edificaciones libremente, exactamente. Tenemos que tener un proceso. Hoy quito este muro porque... Sí, porque me estorba, ¿no? Y en la tele que se puede hacer. Exacto. Y ahorita, pues, este lugar no es ya no lo puedo rentar como oficinas, entonces lo voy a rentar como para maquila de ropa, ¿no? Entonces, también yo creo que fue del otro gran cambio que vimos. Obviamente eso tuvo una implicación en la actualización del reglamento de construcciones. Sí. Y ese reglamento, en el contexto de lo que pasó en el 2017, de repente escuché voces que decían que eso evidenciaba que el reglamento del 85 se había quedado corto. ¿Es tu sentir? No, yo creo que no. Yo creo que los datos demuestran lo contrario, ¿no? O sea, los datos demuestran que las edificaciones diseñadas y construidas después del 85, son muy pocos los casos que tuvieron problemas. Entonces, no, yo creo que fue un gran paso el reglamento del 85, digamos, las normas de emergencia, ¿verdad?
se incrementó muchísimo el coeficiente sísmico, lo cual ayudó. Se incrementó mucho también los requisitos de, digamos, de estribos para confinamiento de los elementos. ¿El concreto? Del concreto, yo creo que fue un gran paso. Yo no estaría de acuerdo. Yo creo que demostró que sí hubo una mejoría significativa en la calidad de cómo se conceptualizan los proyectos y cómo se revisan. Claro, desafortunadamente, pues no todos los proyectos siguen al pie de la letra de los reglamentos, ¿verdad? No todos los proyectos tenemos tampoco la verdad absoluta de todos los factores, ¿verdad? De todas las condiciones locales del suelo, ¿verdad? Entonces, por eso fueron los menos casos, digamos, construcciones posteriores al 85 fueron realmente las menos, ¿no? Yo creo que el gran reto que tenemos ahorita es que tenemos un inventario enorme todavía de edificios con daños y que algunos se volvieron a abrir en el 2017, ¿no? Entonces, creo que ahí está más bien nuestro gran reto, ¿no? Porque seguimos teniendo este inventario de inmuebles que están con cierto nivel de riesgo. En ese mismo sentido, en el 17 estaba a punto de salir un reglamento y nos ganó el sismo. Sí. Y luego vino el 17 y pasó lo que ya todos conocemos. Sí. ¿Qué sentir te queda en ese sentido? Sí, pues yo creo que, digamos, de las cosas importantes es que ciertamente, y han sido esfuerzos que se han ido tratando de mejorar, es que nuestros reglamentos no ocurran cada vez que ocurre un sismo, ¿no? Porque parece que sí, y efectivamente estaba listo y hasta, fue una coincidencia. Hasta parece cómico, ¿no? O sea, sí. Se entregó el día anterior para que se firmara y demás, y quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera temblado, ¿no? A lo mejor... Déjame hacerte una pregunta, ¿y se le hicieron cambios después del sismo del 17 a ese reglamento que le estaba entregando o ya fue la versión que quedó? Fue la versión prácticamente que quedó. Se le hicieron adiciones, por ejemplo, para el tema de reforzamientos o evaluación de estructuras dañadas. Digamos, o sea, sí hubo cambio, entonces hubo un efecto. Hubo un efecto, como que se complementó más bien, ¿no? Pero yo creo que eso también es la experiencia que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Yo recuerdo que cuando hubo el terremoto de Kobe, los japoneses volvieron a modificar su reglamento de construcción después de la experiencia de ese sismo, ¿no? Es que así es, o sea, una reacción. Los reglamentos, pues no son los 10 mandamientos, ¿no? O sea, que es algo que queda estático. Los reglamentos tienen que evolucionar y tienen que evolucionar con inclusive adoptando los desarrollos en materiales, los desarrollos en construcción. Entonces no podemos pensar que un reglamento sea estático. Y bueno, claro, después de un sismo hay pruebas a escala, digamos, que nos dan información también, ¿no? Y por eso tiene que evolucionar. Entonces, una de las iniciativas que por ejemplo está tomando el doctor Sergio Alcocer es que, y creo que van por muy buen camino, si no es que ya está aprobado, que los reglamentos realmente se publiquen cada cierto tiempo, cada 6 años, ¿no? O sea, que sea un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Digo, nosotros cada fin de año podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Cada fin de año evaluamos cómo nos fue financieramente, ¿verdad? En las empresas, cuáles son las proyecciones que vamos a hacer hasta el siguiente. Bueno, pues ese tipo de cosas, ese tipo de incorporación de conocimiento, pues se haga de una manera periódica, para que no sea hasta que vuelva a temblar, ¿no? Sino que sea un ejercicio constante. Los reglamentos tienen que evolucionar, tienen que irse adaptando a las nuevas tecnologías. Por la misma línea yo te diría, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que le quedaron a este último reglamento? ¿Tú le encuentras huecos a ese reglamento? Sí, yo creo que hay digamos, desde huecos muy pequeñitos hasta huecos un poco más importantes, ¿no? Yo insisto, no es que quiera demeritar el valor, porque el reglamento es muy bueno. O sea, el reglamento, la nueva versión es mucho más completa. Si el del 85 era bueno, el del 17 es mucho mejor. Es más acorde a las necesidades que tenemos hoy en día, y es más acorde y refleja más los conocimientos el nivel de conocimientos que tenemos hoy en día. Entonces, pues inclusive recientemente se han estado publicando todavía mejoras sobre el mismo cuerpo del reglamento, pero inclusive con ayudas gráficas, con comentarios. Entonces, parte de este gran desarrollo de los reglamentos. Yo creo que de los huecos más o menos importantes que se tienen es primero la filosofía.
¿no? Porque la filosofía en este nuevo en el reglamento vigente sigue siendo salvaguardar la vida. Y yo creo que aunque la estructura quede dañada. Y es increíble porque en la primera parte del reglamento dice tal cual que la estructura podrá quedar gravemente dañada y puede requerir reforzamiento importante o hasta demolición, ¿no? Entonces yo creo que esa filosofía pues ya para estas épocas no es, ¿no? O sea, no es, sí, digamos, yo pues en tu opinión debería ser lo suficientemente rígido o estricto en el sentido de decir la estructura no debe tener daño. Yo creo que debemos ir más allá. ¿El costo? Yo creo que justo es eso, yo creo que debemos ir más allá porque debemos pensar en el costo total del edificio, ¿no? O sea, completo, la vida útil del edificio, la vida útil. Ahorita se habla mucho de esta economía circular, ¿no? Y justo yo creo que deberíamos ver eso, o sea, deberíamos ver desde cuánto nos cuesta, claro, la construcción, que es un... Pues déjame decirte que en un país de pobreza sí es un tema delicado, ¿no? Sí. Porque si es el diferencial de costo podría ser importante. Sí, pero ¿qué hacemos con una estructura que tiene más de 50 años, que fue diseñado con un coeficiente sísmico de la 10ª parte? Aquí estoy jugando un poco al abogado del diablo. Yo sé. Pero el tema es que sí es un impacto importante. Pero eso no se lo decimos a las personas que tienen solo una vivienda y que fue con todo el dinero de su vida y que va a quedar dañada. Sí. Y que ahora dónde se van a ir a vivir. Y justo ese ¿no? es un país donde hay un déficit de vivienda extraordinario. Y justo ese es el gran problema que deja latente todavía nuestro reglamento. Okay. Ese sí es un hueco. Ese sí es un hueco de los grandes, ¿no? Okay. Pero es un tema de filosofía y no está tan fácil de un día para otro decir, ahora vamos a cambiar, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos el cambio? Es difícil, porque implica un sobrecosto. Seguramente va a haber quien se oponga, ¿no? Debe haber muchos. Debe haber muchos opositores a esa corriente. Tenemos que planear cómo damos ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio lo podríamos hacer en base a calificaciones de desempeño. Entonces decir, bueno, perfecto, tú puedes tener una estructura, ¿verdad?, que salvaguarde la vida nada más, ¿verdad? Y puedes tener una estructura que salvaguarda la operación, que guarda la integridad de la edificación. Y entonces, pues tienen una serie de Habría que darle incentivos. Exacto. A los que hagan eso. Sí, habría que darle incentivos a los que hagan esos, además de los incentivos comerciales automáticos, ¿no? Porque tú quieres rentar en un edificio que después de un sismo, pues a lo mejor... Que esté seguro que no se va a caer. Ajá. Pero a lo mejor se daña y entonces no puedes regresar al edificio en quién sabe cuánto tiempo, sí. O a tu casa, ¿no? O puedes comprar, puedes hacer una inversión, ¿verdad?, en una casa que está diseñado para que después del sismo se dañe, o en esta otra casa que después del sismo de diseño no se va a dañar. Entonces yo creo que hay que cuidar cómo damos ese paso, pero hay que dar, ¿no? Muy bien. En algún seminario que nos hiciste favor de participar, relacionado al sismo del 17, unos seminarios que estuvimos organizando que fueron, la verdad, bastante exitosos, tu plática era una de las más importantes y recuerdo yo con mucha viveza que mencionabas una serie de criterios que la gente debiera o que debiéramos considerar todos los que participamos en esta industria. Sí. ¿Podrías comentarnos algunos de esos puntos? Claro. Que los considero, en mi opinión, cuando tú los dabas, creo que era muy, hacía sentir a la gente, le hacía mucho sentido a la gente. Por eso me gustaría que los compartieras. Con muchísimo gusto, sí. Yo, digamos, de los conceptos que creo que son más importantes que mencionaba era, primero hacemos, en términos de la tramitología, ¿no? La ciudad está muy preocupada en que hagamos una entrega de los documentos de construcción. Sin embargo, yo lo que decía es que esos documentos de construcción no son tan útiles porque en realidad lo que nos es más útil es cómo quedó concluida la estructura. Porque durante el proceso de construcción pues hay cambios, ¿no? O sea, de repente pues no hay varilla de un diámetro, entonces hay que cambiarla por otra, ¿no? De repente nos pasó en alguno de los proyectos que tiene un hotel en una parte y entonces ya que estamos, la parte del hotel se va a incorporar, entonces ellos ponen sus necesidades, ¿no? Entonces el hotel, por ejemplo, necesitaba otra serie de elevadores, necesitaba condiciones diferentes del aire acondicionado y de agua, entonces tuvimos que agregar espacios
con cargas diferentes, o sea, tuvimos que hacer adecuaciones en la estructura sobre la marcha, ¿verdad? Y eso sucede. Digo, las estructuras pues también son vivas, ¿no? Nada más que hay que hacerlos con responsabilidad. Así como decía que el 85 nos demostró que no debemos hacer estos cambios de usos a la ligera, debemos hacerlos realmente con alguien que sepa, no con el albañil que con mucho gusto tira el muro, ¿no? Sino con un ingeniero que sabe qué implicación tiene el quitar el muro. Hay que hacerlo así. Entonces no es tan importante los planos de licencia, es mucho más importante que esos planos de licencia después se vuelvan los planos como construidos, ¿no? Y sobre ese sentido yo hacía el símil que así como los notarios guardan los documentos, por ejemplo, de una compraventa, guardan los originales, salvaguardan la información de una operación comercial, yo creo que la función del DRO y del corresponsable debe ser como la de una función de un notario, ¿no? En donde ellos guardan la información, digamos, de este inmueble, ¿no? Los documentos como construidos. Entonces pues es muy fácil, si yo como corresponsable o como DRO pues te voy a dar el aviso de terminación a ti desarrollador, ¿verdad? Siempre y cuando tenga ya en mi poder los documentos, mi memoria, exacto, mi memoria de cómo quedó construido, ¿no? Y de aquí en adelante, pues sí, yo voy a estar monitoreando ese inmueble, y cualquier cambio que se haga, que se le cambió las bombas, que se le cambió el elevador, que se abrió un hueco para comunicar 2 pisos, etcétera, pues debe pasar a través de esta notaría, ¿no? Digamos, ¿no? Para que haya una salvaguardia. Ese es uno de los conceptos que mencionaba. El otro es que realmente esta figura del DRO y del corresponsable pues tiene que evolucionar hacia instituciones, ¿no? Porque pues sí, tal vez en una casa, para construir una casa que no necesariamente va a necesitar un corresponsable, ¿verdad? Probablemente sí un DRO, dependiendo de las características, pues no es lo mismo a un edificio, ¿no? Entonces, cuando vas hacia un edificio tenemos que poner muy claro los niveles de responsabilidad de cada quien, y tenemos que ampliar estas tareas de supervisión, ¿no? Entonces debemos, yo creo que reforzar, no solo focalizar en el DRO, en el corresponsable, la supervisión de las tareas, sino en un equipo, O sea, las obras, las grandes, los megaproyectos, pues necesitan un equipo, no una persona. Había otro tema que me acuerdo que mencionabas mucho, el tema de los amortiguadores sísmicos. ¿Por qué en nuestro país no se popularizan? ¿Es un tema de dinero? Sí, es un tema un poquito regresando al esquema del valor de la... ¿Por qué el reglamento no los exige? No deberían estar ahí. Fíjate que curiosamente hay países que exigen. O sea, por ejemplo, un hospital, si no me equivoco, en Perú, entra en la categoría que a fuerza tiene que tener aislamiento de base, a fuerza tiene que tener amortiguadores. Yo no creo tanto en los reglamentos prescriptivos, sino más bien que tengan que ser por desempeño, ¿no? O sea, que tú debes especificar un desempeño y debes dar, digamos, la posibilidad de resolverlo de diferentes maneras, como tú lo puedas responder, para que las diferentes ofertas tecnológicas puedan progresar. Exacto. ¿No? Por diferenciación de mercado. Exactamente. Entonces yo creo que está bien que lo dejemos abierto, pero yo creo que lo que sí debemos hacer es reconocer otra vez las ventajas que te pueden dar una respuesta con amortiguadores. Yo cito, por ejemplo, mucho el caso de Torre Mayor, ¿no? Porque para mí Torre Mayor fue un hito muy importante en varios sentidos, un hito inmobiliario muy importante porque pues, cambió el skyline de México de manera muy importante. Yo cito el caso del inversionista. Digo, el inversionista pues tenía 2 cosas muy claras, ¿no? Una de ellas es que quería hacer el edificio más grande, vistoso de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque quería que los grandes corporativos se fueran ahí, ¿no? Entonces eso lo tenía clarísimo. La otra cosa que tenía clarísimo es que en México tiembla muy fuerte. El proyecto fue desarrollado en el 89, 4 años después del sismo del 85, cuando todavía teníamos muchos edificios en la ciudad, digamos, dañados y pues en procesos de reparación o abandonados, etc. Y entonces él se acercó con el equipo de diseño, que me tocó participar pues con ellos. Yo trabajaba con Enrique Martínez Romero en ese momento, y nos dijo, yo lo que quiero es hacer el edificio más seguro de México, ¿no? O sea, está bien, el reglamento está perfecto, hay que cumplir con él, perfecto, pero yo me voy más allá, ¿no? Él no era un ingeniero, digo, bueno, no sé si sea un ingeniero, creo que no, es más bien un financiero,
pero él sí tenía claro el valor de su inversión. Por ahí recientemente se concluyó el campus de Apple en California, ¿verdad? Y es una estructura hermosa, es como un anillo, ¿no? Muy bonito, y está montado sobre 700 aisladores de base. Y cuando se les pregunta a ellos, bueno, ¿por qué usaron aisladores de base, ¿no? Pudiéndolo resolver de forma convencional, ¿no? Convencional quiere decir disipar la energía a través de daño, ¿no? y la gente líder de Apple dice, Johnny creo que se llama, de Jonathan, no me acuerdo el apellido, dice, es que nosotros, pues se nos hace como extraño no querer salvaguardar nuestra inversión, ¿no? Entonces jamás pensamos en escatimar en eso, ¿no? O sea, jamás pensamos que eso estuviera como en la mesa de discusión, ¿no? Sino más bien a futuro. Entonces, yo creo que hay que darle más valor hacia al desempeño que puede tener los edificios, ¿no? Ahorita se estila mucho estas clasificaciones LEED para energía de los edificios, ¿verdad? Necesitamos tener una clasificación similar para el desempeño de las estructuras. De esa manera vamos a entender la diferencia entre, bueno, cumple con el reglamento o cumple con A, ¿no? O triple A, o como las clasificaciones de los hoteles, ¿no? Con una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, digo, todas cumplen en cierto grado, ¿verdad? Si no, no estarían operando, ¿no? Pero tienen cierto nivel de confort y de durabilidad, ¿no? Más allá de lo que te pide el reglamento, pensando hacia el futuro, ¿no? Pensando hacia que la vida útil de las estructuras rara vez es 50 años, ¿no? O sea, ¿cuántos edificios aquí de más de 50 años hemos demolido, ¿no? Pues hemos demolido los que se han dañado o los que han comprado porque se va a hacer un desarrollo mucho más importante, ¿no? Sí. Entonces, hay que cambiar. Y yo creo que la idea de estos sistemas innovadores es precisamente eso, ¿no? Darle una mejor vida, una mejor calidad de vida o una mejor respuesta a las estructuras. Además, pues como son piezas que se pueden cambiar, digamos, como los amortiguadores de los carros, ¿verdad? O como los escapes de los carros, ¿verdad? Pues tú eventualmente podrías decir, pues ahora quiero que suene diferente, el motor que suene más diferente, entonces le cambio el escape, ¿no? Estos amortiguadores te permitirían ese tipo de cosas, ¿no? Aunque poniéndolo un poco sobre la mesa en relación a lo que mencionaste de la Torre Mayor y de lo que pasó en este edificio de Apple, el tema pareciera ser que siempre va a ser que el dueño tenga esa visión. Si no es el dueño, no va a caminar. Sí. Tendríamos que pensar que eso es la realidad, porque si esa es la realidad, estoy seguro que eso no va a caminar. Sí, ¿no? Es difícil. ¿O tú crees que sí caminaría? Porque si no es el dueño, parece sí. que no hay manera que los otros jugadores intervengan. Fíjate que tienes mucha razón, es un gran reto. Yo también les menciono que después del 85, cuando yo empecé a trabajar en el despacho de Martín Romero, nos tocaron muchos edificios para reparar y algunos de ellos tuvimos la oportunidad de ponerles amortiguadores, ¿no? Y fue relativamente fácil porque no había una opción en varios de los casos más económica. O sea, era o un reforzamiento tradicional que implicaba un movimiento en la cimentación impresionante, bestial, o poner un sistema que, pues sí, en aquellos años, imagínate, era todavía mucho más caro, había mucho menos proveedores, ¿no? Menos tecnología. Menos tecnología, exacto, estaban menos probados, estaban menos reglamentados. Hoy en día hay una gran cantidad de proveedores, los precios han bajado importantemente, entonces, pues debemos, creo yo, usarlos, ¿no? O sea, iba a tratar de ser el ejemplo de los celulares, pero... A mí sí me ocurrió lo mismo. pero sí es increíble. Ahorita nadie se nos ocurre traer nuestro StarTAC o algo por el estilo, ¿no? Ya esa tecnología ya... Y el precio ha bajado... Ya. Exactamente. ¿No? Entonces, puedes ir a una tienda de esas de la esquina y comprarte un teléfono y salir con 300 pesos de crédito a llamarlo. Sí. Pero fíjate la gran diferencia, porque parecería que si ponemos a las edificaciones con un periodo de vida de 50 años, pues estamos reconociendo que hay que irlas cambiando, ¿no? Sin embargo, pues no es tan fácil, ¿no? Porque la parte estructural es el esqueleto, ¿no? Es como, pues tal vez haciendo el símil, digamos, sí, la parte de tecnología, de aire acondicionado, de
instalación eléctrica, etcétera, pues sí, son cables que pues, fácilmente cambias, quitas y pones y cambias, ¿no? Claro. Pero ahora corrige una columna, ¿no? O corrige una trave, o corrige una losa, pues no es lo mismo. Entonces yo creo que la parte del esqueleto no debería verse con ese mismo horizonte de tiempo, ¿no? Digo, nosotros ya estamos muy acostumbrados a que los celulares pues, nos duran 1 año, 2 años, ¿no? Y ya después de 1 año hasta los viejitos los vemos, ¿no? Sí, claro. Pero porque no tiene la pluma, o no sé, no tiene tantos colores, o la cámara no es de tantos megapíxeles. Los carros, por ejemplo, también tienen un horizonte de vida no tan largo, ¿verdad? Pero los edificios, ¿verdad? Realmente los llevamos a más allá de 50 años, ¿no? La gran mayoría de los edificios los llevamos a periodos de vida útil mucho mayores de 50 años. Entonces, reconociendo eso, reconociendo que tenemos un país pues que no es Las Vegas, ¿no? Que ahí pues, tiramos el edificio porque ya aburrió ese, ¿no? Y necesitamos hacer algo mucho más exótico, llamativo. Pues no, porque ahí viven, ¿no? 300 claro. Familias, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto, por ejemplo, que nos invitaron al reforzamiento, que la estructura quedó intacta después del sismo del 2017, pero al día de hoy los inquilinos no han podido regresar porque son 2 torres, cada una con 397 departamentos, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 800 familias, ¿verdad? Que no pueden regresar a sus edificios, a sus casas, ¿verdad? Porque los muros divisorios no estructurales están dañados. ¿Por qué? Porque pues, el reglamento permite cierto nivel de daño en la piel. En la piel, en la camisa. O sea, sí. Pues sí, tengo un poquito de... Sí, o sea, me hago un rasguño, pero no me voy a morir. Ajá, exactamente. En este momento en Asia y Medio Oriente se están construyendo los edificios más altos del mundo, ¿no? O sea, sí. Tenemos la torre de 828 metros, la Burj Khalifa, ¿no? Que ha sido un estandarte enorme. Y en este momento, cuando menos, en Arabia, uno y otro en Dubái, están construyendo edificios que van a superar los 1200 metros de altura, ¿no? O sea, en ese escenario es solo una muestra del poder económico de esos países, o la construcción de este tipo de edificaciones tiene grandes ventajas. Es una pregunta difícil porque bueno, yo no estoy detrás del conocimiento, o sea, no sé cuál sea la motivación principal de los inversionistas. A lo mejor sí hay algo de ego, ¿no? Sí hay algo de establecer una marca también, ¿no? De establecer un lugar, ¿no? Porque pues, ¿quién no ha oído hablar del Burj Khalifa, ¿no? O sea, pero más allá que eso, yo sí creo que la tendencia a nivel mundial es a tener edificios pues, más altos, ¿no? A lo mejor no de 1200 metros de altura, pero sí estructuras más altas. Entonces, uno de ellos está planeado para 1400 metros de altura. Hay uno que me parece increíble también en Dubái, que lo está diseñando Calatrava, ¿cómo se llama? The Creek. Sí, The Creek Tower. The Creek Tower, pero es un observatorio. Sí. O sea, son 1400 metros de altura y los metros cuadrados, bueno, para empezar nadie va a trabajar ni a vivir ahí más que bueno, el dependiente. No, el rey va a tener un departamento al parecer. Ah, ya. Sí, va a tener su departamento. Bueno, okay. Eso es lo que nos dijeron. ¿No? Y algo comercial, ¿no? Algo comercial. Y cosas de ese tipo. Pero la cantidad de metros cuadrados que se van a hacer... Es nada. Es nada. Es nada. Es nada. Entonces... Ahí rompe la teoría de que los edificios se hacen para vender metros cuadrados. Sí, aquí totalmente. Aquí es poner un... Es un ícono arquitectónico. Es un ícono y tampoco está mal, ¿no? Porque si tú tienes un ícono, debes aprovecharlo, ¿no? O sea, ni modo que nosotros digamos, bueno, San Miguel de Allende ya está muy viejito, entonces cambiemos todo. No, tenemos un ícono y hay que conservarlo, y entonces ellos pues lo están creando, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que no está mal, ¿no? No, sin duda. Yo quisiera saber si existe alguna estadística de cuántas personas han ido a Dubái solo para ver el edificio más alto del mundo. Somos muchos. Somos muchos, ¿no? Somos muchos, sí, somos muchos. Entonces, el propósito, ¿verdad? Porque hay que entender que cada edificio tiene diferentes propósitos, y el propósito de parecería ser más bien este tipo de situaciones, ¿no? En los
90, digamos, era mucho demostrar el poderío de una empresa, ¿no? Entonces tenías el edificio Panam, y el Chrysler y el Sears, ¿no? Porque era para demostrar solidez de la empresa, que también es válido, ¿no? Sin embargo, yo creo que dos conceptos que me gustaría comentar, que veo, ¿no? Uno de ellos es que yo hago el símil de estos edificios con la Fórmula 1, ¿no? O sea, yo digo, cuando hacemos estos megaproyectos, de toda índole, o sea, grandes horizontales o grandes verticales, llevamos al límite muchas cosas, ¿no? O sea, llevamos la ingeniería y estudiamos los procesos constructivos, los procesos de calidad, los materiales, los diseños de los materiales, les agregamos más cosas, así como lo hacen en la Fórmula 1. O sea, los frenos, los sistemas de ventilación, la aerodinámica, que luego lo tienes en tu... para tu Chevy, ¿no? Exacto, que luego llega al usuario común, ¿no? Los sistemas de seguridad, etc. Entonces, también es una forma de probar las cosas, y yo creo que eso también es muy loable, ¿no? O sea, también es probar los elevadores, probar los tiempos de espera, etcétera, que luego se traducen en nuestro Chevy, ¿no? O en nuestro edificio de 5 pisos, o en nuestro edificio de 20 pisos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por eso yo lo veo como algo positivo, ¿no? El que se construyan estos edificios, pues es llevar al límite nuestros conocimientos, es llevar al límite y presionar la tecnología, estado del arte. Presionar el estado del arte. Y yo creo que eso es extraordinariamente bueno para la industria, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Y la segunda parte es que sí hay una economía, ¿no? O sea, no es lo mismo que estemos distribuidos cada quien en múltiples casas, ¿verdad? A que juntemos, ¿verdad? No necesariamente en 1400 metros de altura, pero sí a que juntemos. Pues en México ya aprendimos por la mala que las ciudades horizontales no funcionan, ¿no? Hay que llevar muchos servicios y muy lejos. Sí, pero también en esta crisis estamos aprendiendo que las ciudades excesivamente verticales, también hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Nueva York, ¿qué problema tuvo ahorita con el COVID, ¿no? Pues sí, porque por la cantidad de población por metro cuadrado que vive ahí, ¿verdad? Entonces tienen muchísima posibilidad de contagio. Ahorita estamos hablando de temas de salud, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la mezcla, ¿no? O sea, yo creo que lo que no debemos perder de vista es que, aunque cada proyecto puede tener su función, debemos no olvidarnos del usuario, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, creo que lo que se han dado, o lo que se están dando mucho de cuenta es que pues, los proyectos deben tener mucha mejor ventilación, ¿no? Mucha mejor ventilación, espacios un poco más abiertos, más generosos, no todo tan apretado y amontonado, ¿no? Entonces, pues eso nos llevará seguramente a nuevos tipos de proyectos, ¿no? Otra vez a llevar al límite nuestros conocimientos, a nuestro ingenio para hacer pues las estructuras respondiendo a las necesidades. En México, ¿cuándo llegaremos a los 500 metros de altura? Hoy, quién sabe, ¿No lo ves en el corto plazo? No, pues digamos los proyectos que están ahorita en proyecto en la Ciudad de México, el más alto anda alrededor de 300 metros, ¿no? Y si nos vamos hacia atrás y hiciéramos una proyección lineal primero, pues Torre Mayor tiene 225 metros, nos tardamos más de 15 años en... No, espérame, antes de eso, de la Torre Latinoamericana, ¿cuánto nos tardamos a pasar los 150? Entonces, si ese fuera el parámetro, ¿verdad? Pues entonces, no sé, en 100 años. Que algo supo ser el que hizo la Torre Latinoamericana, ¿no? El doctor Seba. Claro que sí. Que ese edificio que ha aguantado el 85, el 17, el que le cuentes, lo ha dejado pasar como el viento. Perfectamente. ¿Sí? Y es un ejemplo de que los edificios no son para 50 años, ¿no? Sí, claro. Sí. No, yo creo que es un éxito en ese sentido. Sí. Yo sé que tú tuviste una participación muy importante en la Torre Reforma, ¿no? Que es un edificio emblemático y icónico de la ciudad, ¿no? Que ganó el reconocimiento al rascacielos más innovador del mundo en el 2018, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales retos que tú tuviste en su construcción en relación al concreto? Específicamente en el concreto. Sé que tuviste otros retos porque moviste una casa, o sea, hicieron muchas cosas muy interesantes, pero en cuanto al concreto, pues, ¿tuviste problemas? Te diré, no, bueno, varias cosas. Yo creo que sí voy a retomar un poquito lo de la casa, porque la casa la movimos gracias a una charola de concreto, ¿no?
Entonces, Okay. una charola de concreto con una resistencia de 700 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Un F'(C) de 700 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y por qué de 700 kilos por centímetro cuadrado? Bueno, porque era la única manera de perdírselo a la concretera, ¿no? Porque, o sea, como que los precios de lista estaban por F'(C), ¿no? Y bueno, ya le adicionas ahí si quieres el tamaño del agregado o más fluidificante y demás, pero como que el parámetro inicial para pedir el concreto Es el mecanismo de comercialización del es concreto. el F'(C), sí. Entonces, es como... Pero entonces, ¿qué es lo que te interesaba? ¿No te interesaban los 700? ¿Qué te interesaba del concreto? No, los 700 no era el parámetro. O sea, ¿pero qué te interesaba? Era el módulo de elasticidad. Okay. Era el módulo de elasticidad. Pero los concreteros también se lo venden con toda naturalidad, ¿no? O sea, yo creo que el módulo elástico ha costado mucho trabajo, pero ya la gente entiende que... Pero ha costado trabajo y todavía no está tan difundido, ¿no? O sea, es difícil, o sea, todo se regresa como que al F'(C), ¿no? Es que también tenemos un poquito de trabajo por adelante por hacer, porque muchos de nuestros reglamentos los parámetros de diseño están ligados intrínsecamente al F'(C), ¿no? O sea, uno busca cualquier fórmula, el peso volumétrico, ¿no? El módulo de elasticidad, el módulo de ruptura, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Y todo está con el F'(C), entonces le estamos dando mucho énfasis al F'(C). Y yo me pregunto si a lo mejor estamos pues limitando el desarrollo del concreto si lo seguimos atando tanto a un solo parámetro de diseño, ¿no? Justo, pues ese era nuestro primer reto en concreto, ¿no? O sea, el módulo de 700, resistencia de 700 kilos por centímetro cuadrado para lograr el módulo de elasticidad que necesitábamos, porque encima de esa charola teníamos que colocar o teníamos que transportar esta casa de mampostería no reforzada, ¿verdad? Catalogada por el INBA, ¿no? Entonces con problemas serios si llegábamos a tener algún tema, con un material extremadamente frágil, porque la mampostería pues, no, es muy intolerante a los movimientos diferenciales, ¿verdad? Y además una casa de 1929 que a lo largo de su historia había sufrido muchas intervenciones y estaba en un suelo con veintitantos metros, 22 metros, 23 metros de capa arcillosa sobre unas zapatas superficiales, por lo cual tenía ciertos hundimientos diferenciales. O sea, la casa no estaba como cuando se estrenó, no estaba cuadradita. Entonces, agarrar esta casa con una charola, ¿verdad? Vimos varias opciones y pues la que se amolda es el concreto, ¿no? Porque de qué otra manera ligas, ¿no? Una cimentación de mampostería toda irregular, rugosa, ¿verdad? Con otro material. Pues tienes que hacer con un material que el concreto es idóneo, ¿no? Lo vacías y llena y detiene perfectamente la casa, ¿no? Lo que hicimos en esta charola es básicamente de las zapatas, digamos, tienen pues como una contratrave de piedra, por decirlo de alguna manera, y entonces abrazamos con unas contratraves modernas esta piedra, ¿no? Para detenerla, contenerla y que formara la charola, ¿no? Entonces, digamos, ese me pareció un reto muy interesante. Y para el muro gigantesco... Bueno, para el muro hubo muchos temas, porque fíjate que había retos de mucho tipo, ¿no? Uno de ellos es que necesitábamos bombear el concreto a 246 metros de altura, ¿no? Otro reto es que en varias partes del muro tenemos una concentración muy importante de varilla, entonces necesitamos algo pues, fluido, ¿verdad? Que pudiera llegar a todos lados, ¿verdad? Sin generar oquedades, ¿no? Otro reto es que el muro es el acabado final, entonces no es un concreto convencional, es un concreto arquitectónico, ¿no? Y dentro de los requisitos arquitectónicos estaba también el tema del color, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron una gran cantidad de mock-ups, ¿no? Con diferentes mezclas, inclusive se intentó en algún momento adicionarle color, ¿verdad? Pero los intentos que se hicieron no dejaron convencido al arquitecto, la cimbra metálica, necesitábamos una cimbra bueno, no necesitábamos una cimbra metálica, pero sí fue como la opción más viable para que pudiéramos irla trepando, ¿no? Para que pudiéramos ir trepando esa cimbra, y eso pone complicaciones para el curado y el acabado final de la superficie del concreto. Entonces, pues
probar todas estas cosas se hicieron una serie de mock-ups, pues variando contenidos del cemento, etcétera, para hasta agregados, hasta tipo de cemento, etcétera, para tratar de dar una mezcla que nos permitiera todo, ¿no? El modo de elasticidad, la resistencia, la durabilidad, ¿no? El color, ¿no? Trabajar en esos niveles de altura, ¿no? Otro de los retos que tuvimos importantes en el concreto fue la losa de cimentación, porque para la losa de cimentación, para tomar esta torre de 57 pisos más sus 10 niveles de sótano, usamos una losa de 2,25 metros de peralte, que unía todos los muros pila, los muros Milán de la estructura. Y esta losa pues se vuelve un concreto masivo. Si la memoria no me falla, la especificación de resistencia fue de 550 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, más que la resistencia, otra vez, lo que nos interesaba era que no se generara demasiado calor en este colado masivo, ¿no? Entonces, la edad a los cuales llegáramos a esa resistencia pues tampoco era de interés, porque no era el parámetro que controlara, porque pues esa losa la colamos, el proceso fue top down, o sea, hicimos la planta baja que nos sirvió de plataforma de trabajo, de ahí fuimos haciendo nivel por nivel hasta llegar a la losa de fondo, colamos la losa de fondo y a partir de ese momento empezamos a construir la superestructura, ¿no? Se levantan los muros y empiezan a subir. Entonces la carga para el diseño de la cimentación, la carga de diseño para el diseño de la cimentación, pues iba a tardar 1 año y medio en llegar, ¿no? Porque en lo que construíamos todo lo de arriba, entonces de nada nos servía un concreto de resistencia 550 a los 28 días. Pues, está como que vendría siendo 17 meses antes, ¿no? Claro. Entonces, más bien el criterio que nos preocupaba más era el incremento de temperatura y la durabilidad del sistema de cimentación. Entonces, se buscaron otra vez varias opciones de mezcla, no un concreto de línea, obviamente, sino algo... Pues que lo importante no era la resistencia. No era la resistencia. Era el calor de hidratación que se iba a generar. Exactamente. Y bueno, no es el producto de línea, pero justo el concreto es uno de estos productos, ¿verdad?, que te permite que tú lo diseñes, ¿no?, que tú lo cocines, ¿no?, que tú lo prepares y lo amoldes a lo que necesitas. Y entonces, finalmente, la combinación que encontró como más eficiente en términos de durabilidad, de resistencia, de edad y de control de temperatura, fue agregarle ceniza volante, ¿no? Y eso lo que genera es pues, que se tarda más el proceso, y entonces el diseño de la mezcla, en vez de diseñarla a 28 días, fue a 56 días. Para probarla hicimos varias pruebas allá abajo en la cimentación, o sea, hicimos unos colados de prueba, ¿no?, de 1 metro por 1 metro por 1 metro con termopares, ¿verdad?, para verificar que lo que en teoría estábamos esperando realmente se diera en la realidad, ¿no? Y entonces hicimos esas pruebas y llegamos a confirmar el diseño de la mezcla, ¿verdad?, y en base a eso pues ya se hizo los colados, ¿no? Fíjate que yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad de lo que tú estás mencionando, porque en mi visión de concretero me da muchísimo gusto escuchar que la verdad es que a ti en alguna de tus charlas escuché por primera vez decir a un estructurista que no le importaba la resistencia a concreción a los 28 días, que la necesitaba en otro momento, que prefería otras propiedades del concreto. Claro. en ese momento, ¿no?, que cuando llegara la resistencia no le importaba que fuera meses después. Eso evidentemente da una luz diferente a las propiedades del concreto, al costo del concreto, sí, ¿no? Influye en muchos sentidos. Y la verdad a mí me parece un ejemplo muy notable de cómo se debieran enfrentar los proyectos, porque no le pidas lo mismo siempre si quieres tener resultados diferentes. Claro. Y abre el panorama, ¿no? Porque si tu único parámetro de pedir, bueno, va uno al McDonald's y pide el paquete 1, 2 o 3, ¿no? Pero no, precisamente este es un traje a la medida, ¿no? O sea, no es un Big Mac con papas y lechuga, ¿no? Si quieres extra papas o papas del otro tipo, etc. No, aquí estamos hablando de que, bueno, en vez de la carne de tal característica la quiero de ribeye o quiero, ya sabes,
diferente cocimiento, ¿no? O sea, es muy diferente. Y todos los elementos de una estructura tienen diferentes parámetros de diseño, no solo por cómo trabajan, sino también por cómo se construyen, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando al ejemplo de la Torre Reforma o muchos otros proyectos en la Ciudad de México, como tenemos una serie arcillosa y un nivel freático muy alto, ¿verdad? Tenemos que construirlos, sobre todo cuando son muchos sótanos, con un sistema de muro Milán perimetral o muro diafragma. Bueno, pues el muro Milán también tiene sus problemas de trabajabilidad por la forma en la que se construye, ¿no? Entonces su parámetro principal a veces no es, otra vez no es el F'C, sino el tiempo, ¿verdad?, de trabajabilidad que te permite ese concreto. Eso a veces es mucho más importante que el F'C que pueda tener o que el tamaño del agregado, ¿no? Quisiera cerrar este bloque con lo que acabas de mencionar. Decirte, ¿hay algún reto de concreto que tú le has pedido a las empresas en México que no te lo hayan logrado satisfacer? Que tú pedí esto y no pudieron. No. Yo creo que lo que hemos pedido se ha logrado. Sin embargo, creo que no debemos quedarnos ahí, ¿no? O sea, Claro. Creo que debemos seguir llevando a perfeccionar este material, ¿verdad?, para las diferentes aplicaciones, ¿no? Porque concreto engloba mucho, ¿no? O sea, es una gran palabra, ¿no? Hay muchos tipos de concreto, ¿no? Desde arquitectónicos, determinados por resistencia, determinados por módulo, determinados por durabilidad, por permeabilidad. O sea, es una gran palabra que ocupa muchas cosas. Entonces, depende de la aplicación, pero digamos, ¿qué cosas me gustaría, o creo que serían muy buenas para la industria para seguir hacia adelante? Que todavía lleváramos de forma eficiente, económica, menos peso todavía, ¿no? Menos pesos en las losas, porque gran parte del peso de las edificaciones es el peso propio. Entonces, entre más hagamos estructuras más finitas que pesen menos, creo que vamos a tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, menos peso en las losas, pues se puede llevar por dos caminos, ¿no? Que sea un concreto ligero o que sea un concreto más resistente con más módulo de elasticidad que te permita menos espesor, ¿no? En ese sentido, por ahí tal vez para los muros, también pues muros que tengan un mayor módulo de elasticidad, ¿no? y más resistencia, ¿no? Para los muros Milán, tal vez sí lograr un poco más de resistencia sin perder trabajabilidad, ¿no? O sea, sin comprometer el tiempo de fraguado, etc. Yo creo que seguimos evolucionando en este material, ¿no? En el caso de los procesos constructivos actuales que están tomando como uno de los factores más importantes la velocidad de construcción, ¿qué opinión te merece el tema que hay entre la relación que hay entre la resistencia temprana y la durabilidad de las estructuras, ¿no? Porque todo el mundo quiere construir rápido, quieren concretos que desarrollen resistencias a edades tempranas, pero la durabilidad, ¿cómo queda? ¿Qué opinas? A veces queda con problemas de contracción, ¿no? Y sobre todo, pues a veces combinado por temas de mal curado, ¿no? Pues no sé, es un balance como que todavía difícil de planear bien, ¿no? Porque sí, ciertamente pues hay una necesidad muy importante digamos, de generar más metros cuadrados más rápidamente, ¿no? Pero tal vez el énfasis debería estar más en simplificar los procesos constructivos que en exigir en el material el tiempo, ¿no? Porque antes de que del curado mismo hay los procesos de armado, de sembrado, pues toman su tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor deberíamos pues no solo exigirlo en la parte para lograr velocidad, no solo exigirlo en la parte del material mismo nada más. Yo te compartiré un dato duro. Hay ya varios estudios en ese sentido, en donde ya se ha demostrado claramente con evidencias contundentes que acelerar la resistencia va a trabajar en contra de la durabilidad, ¿no? Sí. Entonces aquí ese balance es complicado, ¿no? Porque van intereses opuestos. Es un incentivo perverso el tener el alto desarrollo de edad temprana, sí, porque al final vas a tener que meter más mantenimiento o vas a tener una estructura con mayores problemas potenciales. Exactamente, ¿no? sí.
Sí, yo creo que por eso pues hay que ver las demás componentes de la ecuación, ¿no? O sea, no es solo el tiempo del concreto que necesita, sino también los procesos anteriores a él, ¿no? O sea, los sistemas constructivos, la estructuración misma a veces es mucho más ágil. Por poner un ejemplo, en Nueva York, claro que no es una zona sísmica, sin embargo, pues combinándolo con otro sistema podría tomarse la parte del sismo, pero pues ellos hacen pisos de a 2 pisos por semana a veces, sin ningún problema, y no estoy tan claro cuáles son los puntos específicos del concreto, pero yo creo que es más bien, como digo, es no solo el material, sino es todo el proceso, ¿no? Sí, bueno, si son pisos que se van a cubrir, no importa que sea griete, porque esas grietas no tienen un efecto estructural, ¿no? Supongo yo, porque es algo común. Sí, pero sin embargo también si el habilitado del acero y las cimbras son industrializadas o son más fáciles, ¿verdad? Entonces acortas tiempo también, ¿no? O sea, puedes acortar tiempo también en otras partes del proceso, no solo en la parte que le asignas al concreto, ¿no? No, yo te diría, si le quitas el acero y le pones una fibra, debería ser ¿cuánto tiempo no ahorraste? Sí, bueno, claro. y no solo tiempo, sino dinero. O sea, tienes un refuerzo multidireccional, Necesitas menos personas. menos personas, Sí. en un solo tirón todo el asunto. Sí, no, claro. no necesitas etapas para el proceso de elaborar el elemento que vas a colar, ¿no? Sí. Es algo que creo que se debería explorar un poco más. Sí. En nuestro país no se ha popularizado el uso de las fibras, desde mi punto de vista, en una visión corta, ¿no? Porque las fibras se han probado en muchas partes del mundo, se utilizan en Europa, en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día. Sí. No veo por qué aquí nosotros no podamos. Tal vez aquí lo que necesitamos más es pues un poco más difusión, ¿no? Y bueno, te platico mi experiencia personal. También de repente salen muchos proveedores que no conoces, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿cuál es tu experiencia en fibras? Y no saben, y la única información que te dan a veces es el brochure comercial, ¿no? Que con eso, pues uno no, como diseñador no se siente cómodo. Entiende uno la teoría, pero dices, al momento que lo tienes que especificar o validar un producto, es donde empiezan las dudas, ¿no? O sea, ahí es donde empieza uno a tener que pedir, bueno, pues dame pruebas, dame que ya esté probado, etcétera, como para tener yo tranquilidad de datos. Y yo creo que en ese sentido es que nos hace falta más, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Hay a veces inversionistas y arquitectos y constructores que no le gustan los sistemas postensados, ¿no? Igual es una tecnología que tiene, pues no 10 ni 20, tiene muchos más años, y sin embargo sigue habiendo algunos que todavía tienen cierta duda. Y yo creo que la duda ha sido por malas experiencias, porque, por ejemplo, también tenía otro constructor que no le gustaban las varillas roscadas, las conexiones con varillas roscadas. Bueno, ¿por qué? Porque tuvo una mala experiencia. Porque en el momento en el cual estas tecnologías llegan a México, como no están totalmente reguladas y probadas, tienes la calidad top y tienes la calidad improvisada, ¿no? Y entonces le daña a la industria el que existe toda esta gama de proveedores, el top y el improvisado, ¿verdad? Y entonces genera pues incertidumbre y a veces malas experiencias, y entonces daña a la misma industria. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar más ese proceso de que los productos sean probados, sean certificados, ¿no? La Que las certificación empresas, de productos. la certificación de productos, sí, sean probados y certificados y tengan unos controles estrictos de calidad. O sea, también que los procesos de fabricación de estos productos sean certificados, ¿no? Que tengan pues sistemas constantes de monitoreo. Déjame hacerte el planteamiento. Nosotros hoy somos una empresa certificadora de productos, hoy, un organismo certificador de productos. ¿Para ti sería suficiente que el IMSS quisiera la certificación del producto para su uso? ¿Sería suficiente? Sí. Pensando que nosotros estamos acreditados por la EMA, ¿no? O sea, que no es un tema... Sí, no es otra vez un laboratorio no es un X, que no sabemos. Hemos pasado por criterios de evaluación severos y largos, ¿no? Para su aceptación. Sí, ciertamente, yo creo que lo que nos duele a veces mucho en la industria de la construcción es que pues a veces muchos de los componentes, no es que sean malos, pero no están certificados, ¿no? Entonces sí, ciertamente yo le daría peso
a una certificación de una empresa que a su vez está certificada, ¿no? O sea, yo, claro, vería con diferentes ojos si un proveedor, en vez del brochure comercial, que tiene bonitas fotos y listas de proyectos quién sabe dónde, ¿verdad? Que viniera con un certificado o con un reporte validado por ejemplo, por el IPSIC, ¿no? Donde tú dices, perfecto, aquí yo ya estoy viendo los datos técnicos que son los que me interesan, ¿verdad? Y más aún si digamos, esta prueba está certificada por el IPSIC, bueno, pues ya me da más tranquilidad de que se puede especificar. Ok, me parece muy buen punto. En el caso, ya lo mencionaste en respuesta anterior, pero me gustaría insistir en el tema de las especificaciones que tienen que ver con la prescripción y el desempeño. Por lo que tú dijiste, el desempeño para ti te parece lo más adecuado, pero históricamente ha habido yo digo que hasta un ciclo un tanto cuanto viciado de las especificaciones por prescripción que se popularizaron en años pasados, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas que deberíamos hacer? Yo creo que debemos irnos más todavía con más fuerza sobre especificar desempeño, lo que tú necesitas del producto o lo que tú necesitas de la estructura, ¿no? ¿Cuál es el desempeño que esperas? En lugar de poner específicamente el tipo de material que vas a usar. Sí, no, yo la creo aspirina. Sí, exacto, la aspirina no. Yo creo que debes decir, bueno, yo necesito estas características en el material, este modo de elasticidad, esta trabajabilidad, esta permeabilidad, etcétera. Y cómo lo hagas, ¿verdad? Pues ya es tu tema, ¿no? O sea, ya nada más demuéstrame que lo que me estás entregando está en ese nivel de calidad, ¿no? En esas especificaciones por prescripción, el tema de la evaluación de los productos, en el caso específico de concreto, tiene una limitante importante porque los laboratorios que existen hoy en el país tienen carencias realmente importantes. No quiero decir que todos, pero en proporción hay algunas estadísticas verdaderamente dramáticas que dicen, oye, casi por cada 100 que existen hay unos cuantos que están verdaderamente acreditados, ¿no? Y a veces de los que están acreditados ni siquiera están acreditados en todas las pruebas, solo están acreditadas en la base. Exacto. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar ese reto? ¿Se debería exigir el tema de la certificación de los laboratorios? Sí, ¿Batallas? Sí, 100%, yo creo que sí, 100% deberíamos exigirla, pero debería estar, tal vez es de las cosas que deberíamos hacer más énfasis en los reglamentos, para que desde los reglamentos esté la solicitud, ¿no? Porque si dejas algo al aire, bueno, pues sí, ok, todo el mundo sabemos que tenemos que hacer pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas y realmente con qué laboratorios? No, otra vez vuelve a que daña a la industria, ¿verdad? No necesariamente porque los que no estén certificados estén mal, pero ¿cómo sabes, no? O sea, ¿cómo sabes, cómo puedes estar tranquilo de que realmente se está en el proceso? A lo mejor, digo, a lo mejor está perfecto, ¿no? Pero la única forma es que alguien externo nos valide las cosas, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso a lo mejor hasta de maduración, ¿no? O sea, yo creo que a veces somos muy celosos a que nos cuestionen las cosas, ¿no? Que nos evalúen, ¿no? Por ahí, a mí me gusta, por ejemplo, poner una anécdota de un puente que se construyó en Quebec, cerca de Quebec, que tuvo dos accidentes, ¿no? O sea, durante el proceso de construcción se cayó 2 veces. Y una de las veces que se cayó es porque el ingeniero pues no creía que alguien estuviera al nivel de él como para que lo pudiera revisar el proyecto. Y el proyecto ya estaba dando señales de problemas, sin embargo se minimizó, ¿no? Se minimizó porque era una estructura metálica y las piezas metálicas empezaron ya a doblarse y lo que dijeron, no, pues claro, el fabricante las entregó mal, ¿no? O en el proceso de movimiento las doblaron o algo hicieron. No, la estructura estaba diciendo a gritos que había algo malo. Y se detuvo este proceso de revisión porque, pues un poquito por el ego del ingeniero, ¿no? Yo creo que eso debemos quitárnoslo, ingenieros, constructores, laboratorios, ¿no? Educadores, etcétera, ¿no? Sino pues tener la humildad de decir, bueno, pues ¿por qué no que alguien más me revise, ¿no? Es para seguridad y protección nuestra, ¿no? O sea, ¿qué pasa si viene un problema por algún tema de calidad de un material, ¿no? Entonces, todos estamos involucrados y parte del problema va a ser, bueno, pero a ver, ¿por qué contrataste este laboratorio, verdad, que no tiene ni siquiera certificación? Entonces,
para tranquilidad mía, para tranquilidad del mismo laboratorio, decir, no, a ver, espérame, que alguien más me evalúe, me revise y me certifique. O sea, yo creo que es súper sano y yo creo que es algo que debemos tener más estricto en nuestros reglamentos para que no sea a elección o no sea por desconocimiento del contratista, es decir, pues es que tal laboratorio me ha trabajado por muchos años, bueno, perfecto, pero pues que esté certificado, ¿no? Y ciertamente el otro gran reto que tenemos es que tenemos pocos laboratorios que puedan hacer una gama interesante de pruebas, ¿no? Muchos se quedan con las pruebas tradicionales, ¿no? De módulo de ruptura o resistencia, etcétera, ¿no? Entonces A lo largo de los proyectos que has tenido en el país, ¿encontrar un laboratorio que te satisfaga en ese sentido es una batalla fuerte o es común que puedas encontrar laboratorios certificados? No, normalmente es viendo, digamos, en los proyectos que nos ha tocado participar, han sido pocos, digamos, los laboratorios, ¿no? O sea, sé que hay muchos laboratorios, pero han sido pocos los que han intervenido en estos proyectos, no por favoritismo ni nada por el estilo, sino porque pues, simplemente son los que tienen la gama de las pruebas que se pueden hacer y tienen su certificado, ¿no? La figura del DRO y el corresponsable de obra básicamente es una de las cosas que buscaba, que tuviera una calificación, que tuviera una evaluación, pero creo que se queda corto en la mira de solo tener a esas dos personas, ¿no? Deberíamos tener a todos, porque si lo pensamos en relación a los mandos medios o mandos inferiores, los técnicos que están involucrados en ese proceso, las personas que trabajan en los laboratorios, hay muy pocos que están calificados. O sea, hay mucha gente que tiene muchos años en la industria, pero que nunca ha recibido una evaluación. Sí, ¿okay? Exactamente, y eso, pues como puede estar bien, puede estar mal también, ¿no? O sea, no, seguro que está mal, yo soy de la opinión que está muy mal. Todos deberían estar certificados, ¿no crees? Todos deberían estar certificados. Todos deberíamos estar certificados. Todos, y en todos los temas, ¿no? O sea, no solo laboratorios, sino también calculistas, colocadores de concreto, especificadores de concreto, etcétera, personal para el curado del concreto, todos los procesos deberían estar certificados. Yo te lo pongo sobre eso. Eso es un riesgo para los proyectos, en mi opinión. ¿Tú lo consideras así? O sea, es un riesgo de que pueda fallar, es que pueda haber una falla grave, como el que está mencionando el puente de Quebec, ¿no? Ajá. Si tú tienes personas que no tienen conocimiento y que están aprobando cosas, pues hay un riesgo real, tangible, de que eso pueda colapsarse o que pueda tener una falla mayor, ¿no? Sí, es un riesgo muy importante y, insisto, es para tranquilidad de todos, o sea, ¿no? ¿Qué mejor tranquilidad que a mí alguien me valide mis procesos, ¿no? Que alguien me valide el producto que estoy utilizando para este concreto, que alguien me valide el desempeño que queremos de ese producto, más que cuánto fue el porcentaje, cuál fue el porcentaje de cada material, sino que alguien me valide lo que estoy buscando, ¿no? O la resistencia, o el módulo de elasticidad, o pensando en eso, tú que participaste en el proyecto, entiendo que es el más alto ahorita en la Ciudad de México o en Latinoamérica, no sé, la Torre Reforma con 246 metros de altura, debe estar en los más altos de América Latina. En la Ciudad de México, sí. Y en América Latina, ¿no? Debe estar en los 10 primeros. Bueno, sí, está ciertamente, ¿no?, en los primeros. Tal vez de las peculiaridades muy importantes que está en una región sísmica. Tal vez el otro muy alto que también está en una región sísmica fuerte es el de Santiago de Chile, la Costanera, ¿verdad? Pero han ocurrido los sismos más grandes en este planeta, ¿no? Sí. Entonces, el reto muy fuerte es que, cuando menos es de los más altos, probablemente sea tal vez el número 2 en altura, dentro de una ciudad sísmica, ¿no? Sí, porque no es lo mismo Nueva York, ¿no?, que la Ciudad de México. Claro. O la costa de Chile. En ese sentido, esas deficiencias que hay en laboratorios, en personal, no te han impedido llegar a construir un edificio de 246. Pero hay un riesguillo ahí de que algo hubiera ocurrido mal. O sea, ¿te sientes tranquilo en el sentido de quien te supervisó o quien aprobó y todo, que tuviera todas las medallas importantes o necesarias para hacer la revisión de esa estructura? Sí, de hecho sí estamos tranquilos. El tema que tienes es que hay pocos, ¿verdad?, pocos contratistas, pocos digamos, proveedores de concreto, pocos proveedores de varilla, pocas empresas digamos, de certificación y pocos laboratorios que cumplen o tienen esa experiencia para ese tipo de proyectos, ¿no?
Yo al contrario, me siento más tranquilo porque así como platicábamos hace rato de la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1, pues todos los carros están instrumentados y se hacen un montón de pruebas, entonces están muy a la vista de muchas personas, de muchos ojos, o sea, muchos ojos ven esos proyectos, ¿no? Inclusive tuvimos revisores, ¿no? O sea, tenemos revisores desde la parte de diseño hasta la parte de ejecución. Me preocupan más los otros edificios, ¿no? Los edificios que se van a otra escala, que son la gran mayoría de los edificios, en donde uno dice, bueno, pues es que es un edificio de 6 pisos, entonces pues es muy convencional, y entonces y ahí cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, entonces como que se olvidan todos estos chequeos de calidad, ¿verdad? O se relajan un poco a veces, ¿no? A mí me preocupan más ese tipo de proyectos. Yo creo que el sismo del 17 en los estados de Puebla, en Chiapas, Oaxaca, evidenció mucho eso, ¿no? O sea, cualquiera se siente en la libertad de construir una vivienda de 2 niveles. Sí. Y ya vimos lo que pasó. Y hasta puede haber muy buena voluntad. Fíjate que el INIFED, la infraestructura educativa, ¿verdad? Un organismo que se me hace pues muy tonto que lo estén quitando, ¿verdad? O que lo hayan quitado, porque de todos los organismos, después del sismo de 2017, el que tenía sus datos perfectamente bien identificados y sabía cuántas escuelas tenía, de qué tipo, cuántos alumnos tenía, qué daños habían tenido, ¿verdad? Fue el INIFED. O sea, ellos sí tenían una extraordinaria base de datos de todos sus inmuebles. O sea, su objetivo era muy bueno. Y tenían registrado que las escuelas que más problema habían tenido en la zona de Morelos, ¿verdad? Son las escuelas que con las aportaciones de los padres de familia, no solo monetarias, sino, digamos, de construcción, se habían hecho. O sea, las que eran de autoconstrucción fueron las que tuvieron más problema, ¿no? Para cerrar esta conversación, ¿cuáles serían algunas cosas que tú cambiarías de la industria de la construcción? Que mencionas 3, que tú dirías, me gustaría cambiar estas 3 de la industria de la construcción. Claro, con gusto. Pues hay, a ver, no necesariamente en el orden de importancia, pero yo creo que todas tienen su punto muy relevante. Uno de ellos es que debemos dejar de pensar sobre el renglón que estamos evaluando en el presupuesto de las obras, ¿no? Porque sí, parecería que el objetivo es optimizar renglones, ¿no? Dentro de un presupuesto completo. Yo creo que eso es muy importante, porque optimizar un renglón no optimiza el último renglón, no optimiza el monto total. Entonces, eso creo que debemos quitarnos de la mente. O sea, creen que ahorrando en el diseño, ahorrando en esta especificación del concreto, ahorrando, se tiene menos costo, cuando no necesariamente. A veces tienes un producto un poco más caro, ¿verdad? Pero pues su durabilidad es otra totalmente diferente. Entonces, el que ahorres en un renglón no quiere decir que ahorres en el renglón. En el total. En el total, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes. El segundo lo comentábamos ahorita, un proceso de certificación más importante, que se exija de forma más generalizada que todos estemos certificados, ¿no? O sea, que se impulse más la certificación a todos los niveles, ¿no? Y es para protección de la misma industria, porque como decíamos ahorita, si tú tienes una gran variedad de proveedores, ¿verdad? Eso daña a la industria, porque los proveedores que no están con la misma capacidad, ¿verdad? Abaratan el mercado de forma incorrecta y bajan la calidad de todo, ¿no? Entonces, no necesariamente son malos, pero si tenemos una gama alta de especificaciones buenas, de empresas responsables que sí están certificadas, pues hay una competencia. Eliminas la competencia desleal. Hay una competencia desleal, o sea, no estás comparando peras con peras ni manzanas con manzanas, ¿no? O sea, estás comparando totalmente rangos muy diferentes. Entonces, ese sería otro tema. El otro tema tal vez más importante sería un cambio en la estructura de responsabilidades, ¿no? El DRO pues es una cabeza, sin embargo pues él no es Superman, ¿no? Tiene que tener una estructura y cada quien tiene que hacerse responsable de cada una de su parte, ¿no? Me ha tocado mucho, por ejemplo, que de repente revisamos planos de taller, ¿no? De una varilla o de una estructura metálica, y si de repente nosotros les damos un visto bueno como para decir, pues sí, ya lo revisamos, está bien, pero
pues tampoco no es infalible y entonces puede llegar a irse algún detalle en estos planos de taller, algún error del fabricante o del que está haciendo el despiece de las varillas. El error sigue siendo, y la responsabilidad del error sigue siendo del que produjo el plano, no del que lo revisó. Porque parece que en México traemos mucho la cultura de que el que lo revisa es omnipotente, no puede equivocarse, ¿verdad? Y entonces le quitan la responsabilidad al otro. Y yo creo que eso también está mal, ¿no? O sea, cada uno de los componentes de la construcción debe tomar su Una visión rol. holística, no puedes hacerlo por partes. Sí, no puedes hacerlo. Y todos tenemos una parte de responsabilidad. Exactamente, sí. Pues yo creo que eso sería. Sí. Rodolfo, agradezco mucho de manera personal tu participación, la verdad es que muy interesante siempre platicar contigo y pues vamos a seguirle adelante. Con mucho gusto. Un placer. Igual. Gracias. Gracias.